Para comenzar, quiero agradecer a la Sociedad Científica de la carrera de Economía por haberme invitado a participar de este evento. Esta presentación está dividida en 5 partes. Pasaremos a nuestro punto 1, entonces, una mirada amplia. El SARS-CoV-2 es el nuevo virus pandémico, como todos sabemos, pero hubieron otros en el pasado y hoy estamos viviendo el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Este virus SARS-CoV, sin embargo, es inédito, porque su alcance y la cuarentena a la que ha llevado son globales. Este virus ocurre en un contexto fundamental que le vamos a llamar la hiperglobalización. La hiperglobalización es un proceso económico, social, político, cultural, natural, psicológico y otras cosas más que se caracteriza porque tienen un alcance planetario, las relaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, se han intensificado considerablemente. Esos procesos están muy acelerados y se están dando cada vez más en el ámbito virtual. Este contexto de hiperglobalización ya comenzó a fines de los años 80 del siglo pasado y se fue desarrollando en las siguientes décadas, pero hoy sin duda hemos alcanzado un nivel muy elevado de globalización y por eso le hemos puesto el término hiperglobalización. En este contexto nos hacemos la primera gran pregunta: ¿qué efectos tiene y tendrá el coronavirus en la hiperglobalización? Hay mucha incertidumbre geopolítica a nivel mundial y la pregunta que podríamos hacernos es si después de este coronavirus vamos a volver a la normalidad como la conocíamos antes o a un mundo muy diferente. Hasta el año 2019, para tratar de fortalecer la recuperación de la economía mundial, se hicieron políticas expansivas con la finalidad de acelerar la economía, particularmente una política monetaria expansiva que intentaba dinamizar la economía. Sin embargo, los resultados no fueron muy buenos y para el año 2019 la economía mundial ya estaba desacelerada. Y en ese contexto se nos viene la pandemia del coronavirus, en el no mejor escenario económico posible a nivel mundial y de los distintos países. Hay varias hipótesis respecto al origen de la pandemia, desde que fue creada en un laboratorio chino hasta que vino en un cometa o fue enviada por los extraterrestres para invadirnos. La hipótesis que más me gusta y la cual suscribo porque me parece que es la más consistente plantea que en el mundo hay un proceso muy intenso de deforestación, de expansión de la frontera agropecuaria con monocultivos, lo cual hace que la diversidad genética vaya limitándose, lo cual tiene efectos en el surgimiento de patógenos, por ejemplo. Carreteras de penetración a lugares donde antes no había presencia humana, la construcción de poblados en esos lugares, el desarrollo de la minería, la caza, etcétera, una suerte de agresión a la naturaleza por parte de los seres humanos que ha alterado el hábitat natural de los animales salvajes. De hecho, la humanidad está viviendo un mayor contacto con la fauna salvaje. Mucha gente entra en contacto con animales que eran antes casi completamente desconocidos y con los cuales se relacionaba muy eventualmente. Y el resultado es que los patógenos de estos animales salvajes están empezando a infectar a los humanos, a los animales domésticos, a muchos animales de granja. Y como nuestro sistema inmunitario está bastante debilitado por los patrones de alimentación, por el cambio climático, están creándose crecientemente escenarios adecuados para el surgimiento de epidemias y pandemias. En el fondo de todo está una economía de consumo intenso y derroche. La naturaleza parece haber sido llevada a su límite y como consecuencia de ello, esta penetración del ser humano en todos los ámbitos del planeta parece estar alimentando el surgimiento de estos virus y el salto, o mejor podríamos decir, la traslación de estos virus y las mutaciones correspondientes en los seres humanos. La pandemia ha sido y es un hecho social total, una crisis sistémica o ha provocado una crisis sistémica. Hay 9 aspectos que uno puede destacar en relación a esta crisis sistémica. El primero de ellos es que todos los sistemas de salud del mundo
han sufrido una profunda crisis, en algunos países más, en algunos países menos. En segundo lugar, con motivo de la pandemia han ocurrido procesos de distanciamiento social, de fragmentación social, de desconfianza, de discriminación, de mirar al otro como un posible portador del virus. Estas tendencias de temor a los extranjeros, a los diferentes, se han agudizado. En tercer lugar, los sistemas de salud también han entrado en crisis, todos, en algunos países más, en algunos países menos. En cuarto lugar, se da una crisis institucional muy profunda que se expresa en la agudización de conflictos sociales, políticos, enfrentamientos con la policía, manifestaciones por un lado, manifestaciones por el otro, desconfianza del Estado, desconfianza de la información. En quinto lugar, ha ocurrido una pandemia de información, algunos la llaman infodemia. Llega información a nuestras manos, a veces falsa, a veces verdadera, pero de una manera tremendamente acelerada. Parte de esta crisis sistémica son las asimetrías en el acceso a la comunicación y a la información, a los servicios básicos. Algunos pueden acceder a Internet, como lo estamos haciendo ahora nosotros, otros no pueden hacerlo. Algunos tienen agua corriente para lavarse las manos, como se dan en las recomendaciones de salud, otros no tienen para poder hacerlo. En séptimo lugar, ha surgido lo que se conoce como el poder de los datos. Hay grupos de poder que están controlando las redes informacionales, la privacidad de las personas está puesta en duda. Se teme que los estados estén utilizando el poder de los datos para controlar a los ciudadanos y que muchas empresas estén haciendo lo mismo con afanes lucrativos o de otra naturaleza. En octavo lugar, hay una agudización de la pobreza y un deterioro de las condiciones de vida. La humanidad estaba avanzando lentamente en la superación de la pobreza, pero ha habido un gran retroceso. Según la CEPAL, estamos retrocediendo en términos de alivio a la pobreza a los años 2010 y hasta el año 2000 y quizá antes incluso. Y los problemas de desempleo y subempleo se están agudizando. Terminar, hay grandes desajustes psicológicos, miedos, desconfianzas, tensiones, neurosis y otros factores de ese tipo que están expresando la característica y el impacto que ha tenido el coronavirus en nosotros como un hecho social total. Pero también se piensa que hay otra faceta. Algunos de manera optimista sostienen que está emergiendo una conciencia planetaria, que todos los humanos nos vamos sintiendo como un solo ser colectivo y nos vamos sintiendo uno con la naturaleza. Por otro lado, hay que reconocer que en este tiempo se ha acelerado mucho el manejo de la información, su difusión, el desarrollo del conocimiento, el compartirlo, la inteligencia artificial, la digitalización, las redes virtuales. También se ve que se han desarrollado vínculos de solidaridad, de empatía, de compasión, de valoración de la conexión con otros. Inclusive en algunos casos se plantea que con motivo de la pandemia se está cuestionando al consumismo porque uno descubre que puede vivir con menos de lo que pensaba que podía vivir antes de la pandemia y que la detención exterior de las cuarentenas en muchos casos nos ha llevado a los seres humanos a una detención interior para mirar el mundo con otros ojos. Ahora entraremos al tema de la economía pandémica. La actual recesión es la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, si no antes. El Fondo Monetario Internacional ha sacado una caracterización de la economía pandémica diciendo desaceleración profunda en 2020 y recuperación anémica en 2021. En términos económicos, la pandemia ha ocasionado lo que se llama el shock con doble filo. Es un doble shock, en realidad. Un shock de oferta y demanda que es poco habitual. A veces en las clases de economía uno pone ejemplos de doble shock de oferta y demanda para ilustrar situaciones que no son habituales de darse. Sin embargo, ahora los ejemplos se van a poder dar como la vida real. Es un doble shock de oferta y demanda y doble filo. Están actuando simultáneamente factores internos, un filo, y factores externos, el otro filo, que en ambos casos son de carácter contractivo. El resultado es una recesión muy profunda. En este grafiquito que tenemos aquí, medimos el nivel de precios en el eje vertical, el producto en el eje horizontal,
Y tenemos nuestra oferta y demanda agregada iniciales. La demanda agregada por acá, la oferta agregada por acá, y el punto inicial es esta bolita cafecita negrita. Cuando ocurre un doble shock, es decir, la oferta agregada se contrae, se va de izquierda o de derecha a izquierda, y la demanda agregada también se contrae hacia la izquierda, terminamos en un nuevo equilibrio. La oferta agregada por acá, la demanda agregada por acá, y el nuevo equilibrio está en este puntito gris. En este puntito gris, fíjense, estamos manteniendo el nivel de precios inicial, pero el nivel de producto y el nivel de empleo han disminuido. Por tanto, el doble shock implica una contracción del producto, del empleo, pero los precios se mantienen estables y la información estadística en todo el mundo va mostrando que las tasas de inflación son reducidas y que en algunos países inclusive hay desinflación y reducción de la tasa de inflación. Esto se traduce en lo más grave, en el deterioro de los ingresos y las condiciones de vida de la gente. Y estas contracciones de la oferta y la demanda, el doble filo, vienen tanto de factores externos que hacen a la economía mundial, cuanto de factores internos como las cuarentenas que hemos estado experimentando. Cuarto punto, o la política económica pandemia. En primer lugar, hacer políticas de emergencia. Eso se ha estado haciendo en los países. Contención del daño y el alivio inmediatamente en el cortísimo plazo, desde días hasta 3 meses más o menos. Una vez pasada la emergencia, se recomienda pasar a la etapa de las políticas de recuperación, normalización económica con estabilidad en un plazo más largo, 3 a 6 meses y hasta por ahí un año, tratando de que el Producto Interno Bruto efectivo avance hacia el pico potencial, es decir, la economía empiece a recuperar sus posibilidades. Por otro lado, se piensa que después de la emergencia y la recuperación hay que comenzar la etapa de la expansión, que es expandir el producto potencial en un periodo que es más de un año, 2, 3, 4, etcétera. Y aquí se plantea la necesidad de políticas de reformas que nos lleven a rediscutir el tema de la relación entre el Estado y el mercado, entre el capitalismo de Estado y el capitalismo privado, el intervencionismo, el liberalismo, etcétera. Y algunos inclusive plantean una cuarta fase de transformación estructural de cambios en los patrones de desarrollo. Las políticas de emergencia en el menú mundial son las siguientes: ingreso mínimo para todos los hogares, proteger a trabajadores y empresas para que no se cierren y para que se puedan recuperar rápido, minimizar posibles efectos macroeconómicos y sistémicos que puedan limitar a futuro la recuperación de la economía, el Estado con un rol de dinamizador de la economía, acciones de facilitación de la recuperación económica, apoyo a las empresas formales e informales y reforzamiento de las políticas de salud y educación. Estas 6 son las políticas de emergencia que se han aplicado en casi todos los países del mundo. Se plantean también políticas de reformas de cambios estructurales de largo plazo, es decir, aprovechar la situación actual de crisis para avanzar a cambios estructurales. Sin embargo, en relación a ello hay mucha discusión. Algunos piensan que hay que dejar nomás a la economía recuperarse y fortalecer la línea que tenía antes de la pandemia, y otros hablan de transformaciones estructurales más profundas. Y esto nos lleva a la recta final de esta presentación, que son lo que hemos llamado los 3 caminos. Un primer camino que se plantea como opción a futuro es el retorno a la normalidad reciente, o sea, lo que vivíamos en los últimos 5, 10, 15 años, más o menos, caracterizado por un modelo económico de neoliberalismo aderezado con componentes sociales. Entonces aquí se habla de que lo que hay que hacer a futuro son políticas temporales de intervención estatal, políticas temporales de carácter expansivo, políticas sociales, para volver pronto, lo más pronto posible, a políticas menos intervencionistas, con priorización de la estabilidad financiera y de los precios, poca regulación de los mercados, esperando que la recuperación y la prosperidad vaya generando un efecto derrame que llegue a toda la sociedad, a todo el planeta. Este es el primer camino más convencional, digamos así, y hay una gran cantidad de economistas y gobiernos que se abren a esta opción.
El segundo camino propone más bien retornar a un activismo macroeconómico con bienestar social de tipo keynesiano. Hacer políticas para el crecimiento impulsadas por la demanda y políticas sociales muy fuertes en salud, educación, desempleo, servicios sociales, etc. Se está discutiendo mucho si tienen que haber políticas redistributivas intensas o no, y también se está discutiendo mucho el renacimiento del estado de bienestar, que le da al Estado un rol importante en la preservación del empleo, los niveles de salario, de ingresos y las condiciones de vida de la mayor parte de la población. Y finalmente hay un tercer camino que se ha dado en llamar de resiliencia transformadora y que me interesa mencionarlo porque es algo en el que muchos economistas están trabajando ya hace bastante tiempo. El mundo ha estado viviendo, y esta contradicción se ha agudizado con motivo de la pandemia, una tensión entre una creciente capacidad de crear riqueza versus un deterioro en las condiciones de existencia, un deterioro en la biosfera y un deterioro en las condiciones individuales de existencia. En el mundo, mientras se produce más y se crea más riqueza, nos encontramos con mucha pobreza, desigualdad, inseguridad, exclusiones, violencia, conflictos, etc. Nos encontramos con que hay un deterioro del clima, disminución de la biodiversidad, agresión a los suelos, los bosques, las aguas. Stephen Hawking ha calculado que en 1000 años, a este paso, por el deterioro de la biosfera, la humanidad se habrá extinguido. Y además aparecen estos problemas que la humanidad está viviendo, ¿no? Pérdida de identidad, tensiones, desequilibrios psicológicos, el rebañismo, neurosis, depresión, ansiedad, adicciones, etcétera. O sea que por un lado mejoran las condiciones de vida, pero por otro lado hay factores que las deterioran. El campo de lo económico es especialmente importante porque nos permite ligar 5 variables centrales para la humanidad de hoy: las personas, la naturaleza, la sociedad, el Estado y el mercado. Los procesos económicos implican integrar estos 5 elementos. Y sobre la base de esa reflexión, hoy en día están surgiendo propuestas alternativas al tipo de desarrollo con un gran crecimiento y profundización de la riqueza por un lado y por otro lado estos 3 deterioros. Aquí está planteada una lista de algunas de esas concepciones económicas. Algunas vienen de la ascética gandhiana, del budismo, del bien común, la escala humana, la economía azul-verde, circular de comunión, la donut economics, el decrecimiento, el vivir bien, la recuperación transformadora de la CEPAL y la economía providencial. Le he puesto esa flechita a la economía providencial porque a mí me parece que la clave hoy en día para los temas económicos está en la conciencia del ser humano. ¿Por qué? Les explico. Nuestras necesidades reales como seres humanos, biológicas, mentales, sociales, espirituales, pasan por nuestra conciencia, formando lo que se llaman las apetencias o las necesidades sentidas. Estas apetencias determinan cuáles satisfactores y cuántos vamos a consumir. Y la producción de esos satisfactores determina la cantidad y el tipo de recursos que se van a utilizar y nuestra relación con el medio ambiente y la naturaleza. Por tanto, la clave está en que las apetencias nos van a decir cuánto queremos y de qué. Y eso va a definir cuánto le vamos a sacar a la naturaleza. Por tanto, la clave de nuestras apetencias está en nuestra conciencia, porque es ahí donde nuestras necesidades reales se tamizan y se vuelven nuestras apetencias. Quien trabaja ese ámbito es lo que llamamos la economía providencial. Y lo que la economía providencial propone es que los seres humanos empecemos a trabajar interiormente para aprovechar, conservar y multiplicar los recursos que tenemos, para atender las necesidades de todos los seres humanos, teniendo en cuenta que estamos interconectados, somos parte de un entorno, tanto social cuanto natural. Y que como seres humanos, nuestra actividad económica tiene que orientarse a proveer lo requerido, los satisfactores para poder desenvolvernos como seres humanos, pero teniendo en cuenta necesidades de generaciones futuras y cuidando el entorno natural y social del que somos parte. Esta economía providencial pues se plantea, cada uno de nosotros tendría que ocupar un lugar en el mundo.
No más de un lugar, pero tampoco menos, porque si no, no podríamos existir. Cada ser humano tendría que tener lo que necesita, relacionándose, empero, de manera responsable y participativa con el entorno social, cultural, natural, planetario y cósmico. He terminado la presentación con esto porque pienso que los desafíos que la humanidad está encarando hoy han de determinar el futuro. La pandemia a lo mejor es la ocasión que tenemos para reflexionar, repensar algo que parecía transcurrir muy al margen de la reflexión de la ciencia económica, pero que hoy en día se ha posicionado en el eje de todo. Esta es una ocasión para que los humanos nos replantemos nuestros patrones de consumo, nuestra relación con nuestras necesidades, el tipo de satisfactores que necesitamos, la cantidad de ello y cómo podemos manejar de una manera más responsable y más participativa el entorno principalmente natural, medioambiental y planetario del que somos parte.